que miró fue a su hijo y sus 2 nietos. Eso fue todo lo que él miró. Él ya no miró más. Amén. Sin embargo, nosotros vemos el surgimiento de la nación de Israel, que fue realmente un hecho. A su nieto Jacob entró a Egipto con 70 personas. Cuando él entró a Egipto, entró con solamente 70 personas. Y sin embargo, cuando entraron a Egipto, es cierto, sufrieron esclavitud, sufrieron diferentes situaciones. Pero ¿sabe una cosa? Egipto lo que fue simple y sencillamente la cuna, la incubadora, decía un maestro en el instituto, fue la incubadora de este pueblo, porque mientras era chiquito había pueblos grandes, merodeadores, que podían desaparecer. Sin embargo, Egipto en ese tiempo tenía ejércitos poderosos que no podían venir a atacar. Entonces el Señor sabía que los tenía que mantener, aunque sea en opresión, porque la opresión te hace crecer. ¿Tú quieres que un rosal empiece a dar rosas? Despúntalo. Y pregúntame si ese despuntadero no le duele a la rosa. Le duele, pero enseguida empiezan a nacer nuevos retoños. Por esta opresión pasó el pueblo, pero cuando salió, se cree que salieron aproximadamente, déjeme mirar para no darle datos equivocados. Dice, Dios los multiplicó después de 430 años, los sacó a libertad con mano fuerte y brazo extendido, de acuerdo a lo que dice Éxodo 12:40. Dice que se cree que salieron un promedio de 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, ni adolescentes. 600,000 hombres, se contaban hombres mayores de los 18 años. O sea que si estabas entre los 15 y los 18 no los habían contado, ni tampoco los contaban como niños. Entonces quiere decir que salió de ahí una nación fuerte, una nación multiplicada. 600,000 hombres, nada más hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dios mismo reconoce que la nación judía tuvo como padre a Abraham, por lo cual él se llama a sí mismo Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué nosotros miramos en las escrituras que él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Por qué él no dice yo soy el padre de junto con su descendencia? Porque el Señor tiene un trato diferente para cada uno de nosotros. Amén. Dios trata a cada uno de manera individual. Amén. Así que de esto aprendemos también que no es entonces suficiente ser descendiente de Abraham en cuanto a la carne. Romanos 9:7, tenemos Romanos 9:7. Romanos 9:7 enseña que no por ser descendientes de Abraham los hombres se pueden llamar hijos de Dios. Amén. Ahí lo miramos. No por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios. Amén. Así que Dios eligió a Abraham para dejarnos ver que la justicia no se alcanza por medio de las obras, sino a través de la fe. Para que nosotros no pensen, no hermana, pero es que yo vengo de un trasfondo muy malo. Abraham también venía. Y el Señor le hizo una promesa y él le creyó al Señor y el Señor hizo de él una nación grande. ¿Qué operó aquí? ¿Cuál es la llave aquí? Fe. Amén. Abraham no se glorió en las obras. Romanos capítulo 4, verso 2 dice que Abraham no halló en las obras la forma de alcanzar justicia ante Dios. Pero ante Dios, amén. Él fue justificado, pero no a cambio de un esfuerzo humano, no a cambio de hacer el bien, porque dice su palabra que no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. De aquí debemos entender que debido al estado caído del hombre, nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos un estilo de santidad que esté al nivel de nuestro amado Dios. Amén. Sin embargo, Abraham, al igual que todos los seres humanos, estaba destituido de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, dice que están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Amén. Nosotros encontramos en las escrituras que este hombre, su padre se llamaba Taré, y encontramos, por cuestión de tiempo no vamos a ir ahí, pero en Josué capítulo 24, si usted lo quiere anotar y luego lo ve en su casa, Josué capítulo 24 dice
dice que él, el padre de Taré, dice que prendía lumbre, presentaba sacrificios a dioses extraños, a dioses ajenos. O sea que Abraham no venía de una descendencia santa, venía de una sociedad idólatra. Sin embargo, el punto aquí está que Dios lo llamó y él le creyó, y en él fueron benditas las naciones de la tierra. Mire hasta dónde alcanza la obediencia suya y la obediencia mía. Es que yo siempre he dicho esto, el obedecerle al Señor, el ser fiel al Señor, esto no solamente me traerá beneficio a mí, sino que traerá beneficio a mis hijos, a mis nietos y a mis generaciones futuras. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice el salmista, que sus ojos están sobre la generación ¿de quién? De los justos. Esto quiere decir que serle fiel al Señor, amar al Señor, creerle al Señor, no solamente te va a beneficiar a ti, sino a tu hijo, a tu nieto, a tu bisnieto, tataranieto, tercera y cuarta generación de los que aman y honran el nombre del Señor. Amén. ¿Valdrá la pena? Vale la pena. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Así que esto nos enseña que Abraham alcanzó la justificación por su fe en Dios y su obediencia, no por sus obras o por la ley, porque cuando en el tiempo de Abraham todavía no estaba establecida todavía no estaba establecida la ley. La ley iba a venir mucho tiempo después. Sin embargo, nosotros vemos que Abraham fue justificado por la fe, como dice en nuestro siguiente punto. En el verso 3 se hace referencia a la autoridad de la Escritura. Estamos siempre en Romanos capítulo 4, verso 3. Y Pablo presenta su argumento con esta pregunta. Y mire, es muy importante que nosotros aprendamos esto. Que usted se lleve a su casa esto. Escuche. Mire lo que Pablo dice. Pablo presenta su argumento con esta pregunta. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? De esto nosotros debemos de aprender que la fuente infalible de toda doctrina es la palabra de Dios. La iglesia del Señor hoy en día vive un periodo de apostasía que fue anunciado por sus apóstoles. Cuando nos habla y dice en segunda de Tesalonicenses, dice, en aquel tiempo, dice, se van a levantar, ahí lo tenemos, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Póngame, por favor, 1 Timoteo 4:1, hermana. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso, hermanos, nuestro conocimiento, por eso es urgente, por eso es de suma importancia que usted lea la palabra de Dios, para que no sea engañado, para que no sea turbado, para que su fe se fundamente en lo que exactamente la palabra de Dios dice y no caigamos en apostasía creyendo doctrinas humanas. Por eso cuando Pablo presenta este argumento, él no lo presenta de su conocimiento, sino que él dice, ¿qué dice la Escritura? Amén. Así que la fuente infalible de toda doctrina es la palabra de Dios. Amén. Así que para todo nosotros tenemos que creerle al Señor y ser obedientes al Señor. Así que se hace muy necesario que seamos precisos en creer y enseñar exactamente lo que la palabra de Dios dice. Si usted escuchó algo aquí y usted no lo entendió muy bien, por favor no transmita esa información que usted no entendió muy bien. Llámele al maestro de ese domingo, hermana, yo no entendí muy bien, explíqueme. Ahí el maestro le va a llamar y le va a decir, oh, mire, lo que quise decir fue esto, y le va a transmitir la información correcta para que usted la pueda transmitir de manera correcta, porque muchas veces decimos una cosa y se entiende otra, y entonces hay una malinformación, dicen en cuestión de dinero, malversación de fondos, aquí malversación de información. Entonces seamos muy cuidadosos de creer única y exclusivamente lo que la palabra de Dios dice, y Pablo nos da un ejemplo. Cuando él cuando él va a exponer este punto, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Amén. Toda fuente de conocimiento, toda doctrina infalible tiene que proceder exactamente de la palabra de Dios y no del pensamiento humano. Amén.
Así que dice la palabra que Abraham fue justificado sin la ley, y para eso nosotros tenemos lo que hace mención en Génesis capítulo 15:6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea que creerle a Dios, Dios te hace creerle a Dios es un acto de justicia que tú haces ante Él. Amén. Así que para Dios el acto más piadoso que un hombre puede hacer es creerle a Dios. Amén. Debemos de aprender que la fe honra a Dios. Amén. A tal manera que Él la ve como un acto de fe. Amén. Vamos a ir aterrizando y yo quiero que nosotros, si algo este domingo nosotros nos vamos a llevar en nuestra mente y en nuestro corazón, es que la salvación se obtiene solamente a través de la fe. Amén. Las Sagradas Escrituras da por sentado que Dios existe y no trata de explicarnos su existencia. Amén. Pero la Biblia nos da el ejemplo de Abraham, quien fue llamado, él le creyó, tuvo fe en el Señor. Amén. Creerle a Dios, nosotros somos llamados a creerle a Dios, porque déjeme decirle una cosa es creer a Dios y otra cosa creer en Dios. Usted sale allá afuera y le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? Y la persona le va a decir, sí, yo creo en Dios. Pero usted le cree a Dios. Amén. Es muy distinto. Porque salga allá afuera, católicos y cualquier otra clase, dice, ¿usted le cree a Dios? Oh, sí, yo. Usted sale a evangelizar y dice, oh, no, yo creo en Dios. Creen en Dios, pero que le crean a Dios es otra cosa. Creer a Dios es obedecer su palabra. Creer a Dios es manejarnos, caminarnos bajo sus preceptos, bajo sus mandamientos. Eso es creer a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, entonces quiere decir que tú tienes fe. Amén. Y esto es bien hermoso, hermanos, porque nosotros entramos dentro de este plan de salvación. Gálatas capítulo 3, 7 al 14, nos dice que nosotros encontramos la justificación a través de la fe. Y ya para concluir voy a pedirle, hermano Jesús, por favor léame Gálatas capítulo 3, versos 7 al 14. Amén. Y cuando pongamos atención, y con esto vamos a concluir. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justificó para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén, aleluya. A fin, dice, de que recibiésemos la promesa del Espíritu. Nosotros desde cuando Jehová de los ejércitos llamó a Abraham, desde ahí nosotros ya estábamos siendo concebidos en su mente y en su corazón. Amén. Es solo a través del sacrificio de Cristo en la cruz que nos redimió de la maldición, y es en Cristo Jesús que la bendición de Abraham alcanza a todos los gentiles. Es por eso que dentro de esta bendición eres alcanzado tú y soy alcanzado yo. Y la promesa que se le hizo a Abraham es la promesa: bendito el que te bendiga y al que te maldiciere, bueno, amén. Cristo es el dispensador de la bendición de Dios para los que creen en Él y su obra en la cruz del Calvario. Amén. No tenemos que hacernos judíos para ser bendecidos.
amén, en Abraham. Por la fe nosotros recibimos, como escuchamos, por la fe nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo. Por eso para nosotros este día debe ser un día de júbilo, de alegría, de bendición, porque dentro de ese plan de salvación nosotros también recibimos la promesa del Espíritu Santo, que no solamente fue para los judíos, sino para todos aquellos que el Señor llamara. Y dentro de todos aquellos estás tú y estoy yo. Así que ponte de pie, vamos a celebrar al que vive, al que reina. Denle una